prácticamente nos vamos con la primera parte. ¿Qué es la electrocardiografía? Fíjense, en el campo de la medicina moderna se encarga del estudio del registro de la actividad eléctrica cardíaca a través de, como les decía desde el inicio, distintos estudios que se han hecho, el desarrollo de los electrodos, desarrollo de otras maneras de poder captar esa electricidad cardíaca, etc. Prácticamente, ¿qué es un electrocardiograma y qué puede esperarse de él? El electrocardiograma, como ya todos sabemos, es el trazado en un papel especial, ¿no?, de la trazado en tinta de prácticamente la traducción eléctrica de ese corazón captada y llevada a esa hoja de papel. Ya entonces decimos que es la continuación del examen físico en un paciente, es el aprovechamiento de la capacidad eléctrica del corazón, a pesar de estar envuelto en un pericardio que es prácticamente no permite es aislante, etcétera, además de protector. Sí se captan y se pueden captar a nivel en la piel estas ondas eléctricas. El estado eléctrico del corazón nos habla de un lenguaje traducido en ondas eléctricas. La forma del EKG es de la forma en que habla el corazón. El corazón traduce su pensamiento a través del electrocardiograma. Muy interesante. Si le vamos a dar esa parte semántica, esa parte muy interesante, nos vamos a entender mejor. Eso es lo que queremos con el electrocardiograma. Muy bien. ¿Cuál es la nomenclatura que queremos ir entendiendo? Aunque hay muchos conceptos más, estos que les voy a mencionar son importantes. Lo que sería el eje anatómico. El corazón se encuentra ubicado en el centro del, como se dice, en el centro del pecho, descansando sobre el diafragma, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de detrás hacia adelante. Ese sería prácticamente el eje anatómico del corazón, un poquito desviado, como se dice, a la izquierda. Tenemos el eje eléctrico. El eje eléctrico es un eje que prácticamente, así como el eje anatómico, no lo vemos, pero va de negativo a positivo. Así se dirige la suma total, la resultante total del vector principal, es la suma de todos los vectores, esa es la forma que tiene, igual que el eje anatómico, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha hacia izquierda. Es por eso, por lo que ya veremos, cuando profundicemos en las derivaciones precordiales, ¿por qué tienen que haber derivaciones precordiales? Porque además de las que están en miembros, etcétera, existen las precordiales prácticamente para recibir al eje eléctrico de frente y poder recibir una transmisión adecuada en el electrocardiograma. Todo esto poquito a poco lo vamos a ir entendiendo. El vector. Vector, ¿qué cosa es un vector en física? Es una línea que tiene una dirección hacia un sentido y una magnitud determinada. Puede ir en cualquier sentido, pero es importante saber el sentido que tiene. Entonces, cuando decimos el corazón, el vector eléctrico, el eje eléctrico, ese vector tiene esta forma, si no hay alteración. Si no hay alteración de desviación del eje eléctrico más a la izquierda y hacia arriba o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, hacia atrás, esa es la posición que tiene el vector. Las derivaciones. Las derivaciones son los electrodos que colocamos en los brazos, piernas, etc. Y en la parte anterior, ya la explicaremos con más detalle en el segundo tema, en el segundo video, en la segunda clase de esto, que se colocan precordiales y van hacia la parte de líneas axilares y hacia atrás, que va desde B1 a B6. Serían monopolares o bipolares clásicas o estándar, que es la D1, D2 y D3. Serían las monopolares precordiales, sería B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Eso va a ser bien detallado en video posterior.
Y las de Wilson, que son ABR, ABL y ABF. ABR significa derivación o vector right, que es derecho, la izquierda o left, y la de la inferior, que se pone en el pie derecho, los pies, que sería ABF o fit. Prácticamente eso es importante. Ir entendiendo esto. ¿Por qué se llaman? ¿Por qué tienen esa nomenclatura? ¿A qué le llamamos potencial de acción? Muy importante, potencial de acción, ya estudiado en los temas anteriores, es prácticamente el sistema de potencial de membrana. El potencial de acción, el potencial de membrana, esas fibras eléctricas en el corazón, con sus mecanismos de los canales de sodio, potasio, calcio, etcétera, cloro, que pueden producir lo que se llama una despolarización, y de ahí la importancia de que las cargas eléctricas que se producen son captadas, son capaces de producir una contracción muscular y a la vez son capaces de ser captadas por las derivaciones que tenemos acá presentes. Y canales de iones que lógicamente, esto sería la membrana, los canales de iones, que inclusive estos iones, sodio, potasio, etcétera, son los que inician el potencial de acción y son capaces, a través de una despolarización, crear las bases para la contracción muscular. Esta despolarización o fenómeno eléctrico precede al fenómeno mecánico o contracción muscular. Mientras más adecuada sea la despolarización, mayor va a ser, según la ley de Frank Starling, la contracción del corazón. Muy importante todo esto. Poquito a poco vamos a ir adentrando. Hay mucha tela donde cortar en 5 clases que vamos a dar. Así que vamos a entrar poquito a poco. Ahora bien, en el recuento anatómico del corazón, como se lo prometimos, que va hoy, bueno, premisas de la función básica del corazón. Lógicamente, el corazón es una bomba impelente, como les decía, formada por tejido muscular estriado, especializado, especial y involuntario. Involuntario, capaz de tener un umbral muy bajo para la despolarización fácil, donde hay prácticamente uniones gap, que lo vamos a mencionar seguidamente, y prácticamente su despolarización es muy fácil. Recordar que después de la 4ª, 5ª semana que el corazón empieza a latir, no para más. Podemos estar dormidos y el corazón está trabajando. Como cualquier bomba, el corazón necesita de una fuente de energía para poder funcionar. Una energía que es eléctrica, que es autónoma y tiene su despolarización interna, pero recuerden que depende del fenómeno autonómico, de lo que es el simpático y parasimpático que mencionaremos en el día de hoy. La acción de bombeo del corazón proviene de un sistema intrínseco de conducción eléctrica. Lógicamente, hay un aparato, sistema éxito conductor que va desde el seno del nódulo seno auricular o marcapaso hasta fibras ya estudiadas que van a lo que es el nódulo auriculoventricular, haz de His y ramas de Purkinje que va a todo el corazón. Esto es un repasito rápido que le doy. Y acá, un poquito rápido, tiene su irrigación fundamental, las coronarias derecha e izquierda, y la izquierda, después de 2 centímetros, se divide en la circunfleja y la descendente anterior o arteria prácticamente descendente o del surco anterior o descendente anterior, con algunas ramas que tiene, que después, ya eso en videos anteriores lo hemos hablado y les sugiero que revisen más la anatomía. Esto es un recuentico para seguir adelante. Bueno, ¿cuáles son las características físicas del corazón para entender el EKG? Lógicamente, tiene un eje longitudinal, que ya lo vimos, porque el eje longitudinal casi coincide con el eje eléctrico, por eso le digo, muy importante. Tiene una anatomía relacionada con el eje eléctrico, prácticamente, que va de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, y prácticamente de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y arriba hacia abajo. En el centro del pecho dirigido hacia el área izquierda, hacia el emitora izquierda.
tiene propiedades histológicas y eléctricas del corazón, que las pasamos a ver un poquito más particularizadas para que se entienda, porque eso es lo que quiero en este video de hoy. Propiedades histológicas y eléctricas que hay que ratificar en este video. Mire, prácticamente, y le pongo aquí el asterisco, porque es un músculo estriado involuntario, muy importante. Es tan estriado como la musculatura estriada esquelética, pero su característica histológica estriada difiere en algunas cosas, con algunos aspectos importantes, con la musculatura estriada periférica, que lo hace ser más fácilmente despolarizante, fácilmente productor de cargas eléctricas, fácilmente participar más en lo que es el potencial de acción. Entre ellos está el vasomotropismo o excitabilidad, una capacidad de excitabilidad tremenda, autonómica. Un cronotropismo o automatismo, muy importantísimo, muy importantísimo. Inclusive el corazón sin estar quitándole la inervación simpática y parasimpática, puede inclusive latir por un tiempo, puede auto excitarse. Es importante. Tiene el inotropismo o automatismo, igual prácticamente los dos, pero en este caso estimulado por el calcio, por los iones de calcio y los canales de calcio. Tiene el dolomotropismo o conductibilidad, una gran conductibilidad, sobre todo facilitada por los aspectos de las uniones gap, y pasamos a mencionar. Y tiene una despolarización prácticamente al unísono. Quiere decir que cuando hay un área que se despolariza, prácticamente a gran velocidad se despolariza el resto. Y eso permite que todo el ventrículo prácticamente al mismo tiempo se despolarice y no haya un desorden entre lo que es despolarización con fenómenos mecánicos. Muy importante esto que estamos hablando, que son recordatorios nada más. Ahora bien, ¿qué propiedades eléctricas posee el corazón? Vamos a ver que, como ustedes ven, estamos utilizando algunos datos de videos anteriores porque son importantes. La frecuencia muscular cardíaca, los miocardiocitos son autoexcitables o automáticos, carecen de placa motora. Fíjense, el músculo esquelético tiene una placa motora. Ustedes saben, donde llega prácticamente, tiene el uso neuromuscular, tiene la placa motora, que hay esos neurotransmisores como la acetilcolina, que tiene que tener una deferencia hasta ahí. No, el corazón carece de placa motora. Prácticamente esto ocurre, esta estimulación ocurre a través de una malla de iones de tipo gap, como se los pongo aquí, de unión directa de una área de conducción con otra, prácticamente, y lo que es la despolarización se produce muy rápida y sin error, y prácticamente está garantizada. Tiene discos intercalares que forman el sinsitio funcional, núcleos y mitocondrias grandes. Claro, mitocondrias porque ahí está la central eléctrica produciendo el ATP necesario para el corazón. No puede fallar, no puede fallar. Lo que quiere decir que produciéndose un flujo en dirección, un flujo unidireccional, como se dice, bidireccional, perdón, creando potenciales de acción. Estas corrientes atraviesan, fíjense, atraviesan, muy importante, estas corrientes atraviesan la membrana celular que se refleja en la superficie del cuerpo humano, en todo el tórax, y por eso puede ser captada por las derivaciones o los sensores que se colocan en la piel, de diferentes tipos, como lo estudiaremos después. Ahora bien, estos movimientos iónicos, tanto de potasio como el sodio, también influyen en menor importancia las de cloro y calcio. Vamos a tener entonces lo que serían los iones sodio, calcio, potasio, cloro, etc. y sus canales de potasio, canales de sodio, canales de calcio, etc. El calcio como segundo mensajero. Todo esto se produce en esa membrana, igual que ocurre en todos los lugares del cuerpo, pero en este caso ocurre en un mecanismo bidireccional, prácticamente entre despolarización y repolarización prácticamente son milisegundos. Es muy rápido que se produce.
Ahora bien, el sistema de cicloconductor, vamos a ver que teníamos que en la base de la cava superior se inicia está el nódulo sinoatrial o cage flag o marcapaso cardíaco que transmite con una frecuencia de 72 a 80 por minuto. Esto es importante saberlo, porque ¿cuántas veces voy a ver entonces el QRS en un electro aproximadamente en lo que es el tiempo? Tengo que calcular que se me va a producir de 72 a 80, prácticamente, eso se calcula. Vamos a calcular todo eso futuramente en el EKG. Hay tractos internodales, como el anterior, el posterior de Torel, prácticamente el medio de Wenckebach y uno anterior. Y uno que va a la aurícula izquierda, que se llama de Bachmann, de Bachmann. Y el seno auriculoventricular o de Ashok-Tawara, que ya lo habíamos visto como anatomía del corazón interna, continúa con el ADGIS y se va a dividir en las fibras de Purkinje que va y se difunde en cada ventrículo, derecho e izquierdo. Y prácticamente a este nivel pueden producirse estimulaciones eléctricas con frecuencia entre 40 y 60. Fíjense, de la 72-80 se enlentece un poco, el ADGIS enlentece un poco, toda esa carga rápida que viene de las aurículas y lo convierte en 40 a 60. Y se va regulando de esta manera la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca que se puede determinar, fíjense cómo aquí en esta laminita que tengo acá, miren cómo se inicia y se va hacia la aurícula izquierda, va al ADGIS y después estamos en un señalamiento aquí sencillo y las ramas del Purkinje como se difunde la despolarización y después hay una repolarización inmediata prácticamente. Y eso hace una transcripción del EKG con las ondas P, QRS, T, que vamos a estudiar profundamente en videos posteriores. Bueno, ¿de dónde viene el control eléctrico del corazón? Viene del sistema vegetativo. Sistema vegetativo que se divide en dos, el simpático y el parasimpático. El simpático viene de los ganglios cervicales bajos, que hay tres, los ganglios más inferiores de lo que es a nivel del cuello, y los primeros 4 torácicos van a participar en el plexo cardíaco, junto con el parasimpático, sobre todo que es el vago, que viene desde, lógicamente, el nervio vago hacia los nódulos senoauricular y aurículo-ventricular, ya participando como simpático por un lado y parasimpático. Van a haber receptores aceleradores, inhibidores, intensificadores y a través de receptores alfa y beta y receptores muscarínicos para la acetilcolina, que es muscarínico como en el caso del parasimpático, lógicamente va a haber los canales de calcio también participando como elementos a nivel cardíaco. Pero el sistema vegetativo es como la central que le envía esa electricidad, aunque el corazón es autonómico y tiene su forma de autodespolarizarse a través de los sistemas que habíamos visto del nódulo auriculoventricular o marcapaso. Muy importante. Fíjense cómo es. Muy bien, el potencial de acción, vamos a recordar que existe, es el potencial de membrana. Esa membrana tiene distintos tipos de canales de sodio, canales de potasio, etc. Y hay una despolarización, que es la que inicia el proceso. Que es captado prácticamente, desde que se inicia, es captado en el EKG. Se inicia con la entrada de sodio y la salida de potasio, como está en la meseta de Plateau, que lo habíamos explicado ya, y entrada de calcio para regular este movimiento de cationes. Canales de sodio, canales de potasio también, y miren cómo va avanzando la onda, etcétera, a través de esa despolarización avanza hacia las regiones más distales del inicio de este potencial de acción. Es muy importante esto, que lo profundicen. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos que se van a usar después basados en controladores de los canales de sodio,
de los canales de calcio, tiazén, las anlodipinas, etc. O otros medicamentos que se usan basados en el control de los canales electrolíticos. Muy importante. Aquí vamos a ahora relacionar un poco lo que es estos potenciales de acción, la despolarización fundamentalmente, que se inicia, fíjense, con movimientos de, lógicamente, participando el calcio y sodio. Miren, el sodio está en todos lados, porque el sodio es el que inicia las despolarizaciones, pero el calcio participa directamente a nivel de los nódulos, a nivel de esos nódulos. ¿Por qué? Porque recordar que a nivel de esos nódulos hay neurotransmisores y el calcio es el que participa en que se segreguen esos neurotransmisores a través del mecanismo de la exocitosis. Muy importante. Eso es un poquito más profundo, etcétera, pero ustedes lo pueden revisar porque hay videos míos de neurotransmisores que lo pueden revisar. Y esta despolarización, como lógicamente empieza con el sodio, está en todos lados, como lo ven, y va desde ahí hacia la periferia. Y miren cómo se va produciendo en el nódulo auricular esta onda más profunda, más importante, ya perteneciente a lo que es ventrículo. Y todo esto da la suma total de la aurícula con la onda P. Todo lo que es A de His con el segmento PR. Y después todo lo que es la de Purkinje y despolarización ventricular en el QRS. Todo esto, todas estas son los resultados. El electro, el final, es el resultado de todas esas ondas que se producen por el influjo eléctrico. Muy importante. Llevado a papel. Eso es lo que captan las derivaciones precordiales, las D1, D2, D3 y ABR, ABL y ABF. Ahora bien, relaciones eléctricas y electrolitos. Lógicamente, esta es la meseta de Plateau. Lógicamente, hay una fase 0, hay una fase 1, 2, que la vamos a rápidamente, porque en videos anteriores la hemos explicado prácticamente. Cuando el sodio entra, es la primera fase. Después, fíjense que el cloro y el calcio logran entrar para hacer que el potasio salga, y después prácticamente con un transporte activo, con uso de ATP, hace que el sodio salga. Lógicamente, eso vamos a llevarlo un momentico atrás, aquí. Cuando el sodio entra, se producen esas alteraciones que vimos de lo que es calcio y cloro, lógicamente, y avanza. Después que el sodio ya entró, cuando avanza, sale potasio. Entra sodio nuevamente, sale potasio, así sucesivamente, y va creando un potencial de acción, una diferenciación eléctrica de membrana, que llamado potencial de acción, y eso es lo que genera el impulso eléctrico a una velocidad tremenda. Muy bien, esto es lo que se llama la meseta de Plateau. Ahora bien, lógicamente, cuando entra a actuar aquí Einthoven, cuando él ideó un triángulo sobre el pecho, no se ve normalmente ese triángulo, pero ¿por qué se dibuja ese triángulo? Porque hay derivaciones, por ejemplo, ABR, que es bipolar, la D1 también es bipolar, la D1 tiene un potencial negativo al lado derecho y un potencial positivo al lado izquierdo. Y la ABR tiene un potencial negativo acá y un positivo abajo. Y así la ABL es positivo aquí y negativo aquí. O sea, negativo acá y positivo acá. Quiere decir que se forma un triángulo. Ese triángulo es fue descrito por Einthoven. Vamos a ver entonces. Ese triángulo que tiene la ABR en esta lista, en este vértice la ABL y en este vértice la ABF. Además, esta línea sería entre ABL y ABF, es la D1. Entre ABL y ABF estaría D2 y entre ABL y ABF estaría D3. Fíjense qué interesante. Ahora bien, esas líneas del triángulo de Einthoven, las vamos a llevarla de esta forma, a llevarla a un eje de coordenadas.
miren cómo esta línea roja viene acá y esta azul viene acá. Y se forma esto que vemos acá. Esto que vemos acá, ¿qué ha pasado? Que la dedo 1 ha bajado a lo que es la línea horizontal del eje de coordenadas. Aquí. La D2 ha pasado así de esta forma oblicua, a unos 120 grados aproximadamente. Fíjense, la D1 está en 180 grados. La D2 pasó a 120 y así. Y 160 por acá, ¿ven? Prácticamente la D3. Este sería D3 que vino de acá a acá, se cruzan ahí. Fíjense, se forma esta figura que ustedes ven acá y es muy importante entenderla para poder entender después lo que es el eje eléctrico. Cuando vayamos allá al eje eléctrico, esto nos va a dar la disposición de los vectores del corazón. Quiere decir, ABL sigue estando aquí. Miren qué interesante. D1 sigue estando ahí. D2 está aquí y D3 está acá. D1 pasó acá. D2 pasó acá. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que estas zonas de arriba son negativas, como usted se fija. Negativo, negativo, negativo. Positivo, positivo, positivo. Y si ustedes ven, miren la onda aquí. Está negativa, negativa. Y aquí está positiva, positiva. Y usted ve una línea. Todas las ondas, lo que son las transcripciones que se producen por encima del eje de la línea horizontal son positivas y las que se hacen hacia abajo son negativas. Así vamos a entender el electrocardiograma después. Por ejemplo, esta que está aquí es positiva, sería por ejemplo una onda R. Así poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Miren entonces, aquí entonces tenemos que futuramente, ya sabiendo que esto es la D2, cuando tomemos una inflexión de D2 para colocarla por acá, más una de D1, ustedes van a ver cómo nos sale el eje eléctrico. Esto es lo que vamos a ver más adelante. Y ese es el triángulo de Einthoven para entender las derivaciones. Por eso es que se pone un sensor en un cable en el brazo derecho, sería ABR, un cablecito con un sensor en el brazo izquierdo que sería ABL, y se pone uno ABF. No voy a decir los colores, sería rojo, verde y negro. Muy interesante. Rojo, verde y negro. Eso cuando estudiamos el electrocardiógrafo y los cables, vamos a llegar a entender por qué se ponen esos cables ahí y qué captan. Y de ahí entonces vamos a poder captar D1 porque son bipolares, y aquí estarían representadas nada más las bipolares de miembro y las bipolares estándar o las D1, D2 y D3. Muy bien, eso por ahora.